Bueno, Javier, una nueva columna. Yo decía hace minutos, vamos a hablar de los diálogos sociales, algo que se ha escuchado mucho en los últimos meses de campaña, a propósito de una propuesta del Frente Amplio de convocar a un diálogo social para la seguridad social. Y entonces, hoy venís con el planteo de democracia representativa versus democracia participativa. Está interesante. Hablemos, ¿por dónde lo arrancamos? Mira, a partir de lo que fue el resultado del plebiscito de la seguridad social, que no logró derogar de alguna manera lo que fue la reforma de la seguridad social, el Frente Amplio planteó de que se propone, en caso de llegar al gobierno, hacer un diálogo social. Un diálogo social donde se escuche a la ciudadanía, escuche a los distintos actores involucrados en torno al tema de seguridad social y a partir de ahí poder evaluar, considerar algunas modificaciones o eventuales reformas. Entonces, eso de alguna manera me hizo acordar de los años en los que yo trabajaba en la Universidad Católica, que hicimos una especie de repaso de las distintas iniciativas de diálogos sociales que se habían impulsado durante el gobierno del Frente Amplio. Y de alguna manera esto tiene como una raíz en una manera de entender la democracia, en una forma de entender la democracia que es lo que se llama democracia participativa. Ahora, esta democracia participativa surge como en respuesta a nuestra visión más tradicional de concebir la democracia, que es la democracia representativa. Exacto. ¿Qué es, en definitiva? Es nosotros como ciudadanos votamos cada X años, en el caso de Uruguay votamos cada 5 años, elegimos a quienes nos representen, parlamentarios, presidente y vicepresidente, que a su vez elige el Poder Ejecutivo, y de esa manera delegamos nuestra responsabilidad en estas personas para que nos representen, y ellos gobiernan. Esta manera de entender la democracia, que en definitiva es como el concepto esencial de representación, que está mediatizada por los partidos políticos, en definitiva en el fondo atrás de la idea de democracia representativa que está la idea de partidos, que son vehículos de la demanda ciudadana, que son los que reflejan los intereses, las demandas que tenemos los ciudadanos y que se dirimen esas distintas demandas en una elección y después hasta la próxima elección volvemos a renovar ese mandato. Claro, exacto. Esta manera de entender la democracia representativa ha encontrado algunos límites, porque de alguna manera, primero que se empezó a ver cierta desafección de los ciudadanos, cierto desentenderse, decir, bueno, yo voto que los políticos resuelvan y la ciudadanía empieza a quedar por fuera de algunos procesos de decisión. Y para algunos procesos de decisión es importante tener la mirada de los involucrados. Hay algunos que dicen que un riesgo de la democracia representativa es que ciertos problemas son demasiado complejos y demasiado difíciles como para dejarlos solo en manos de los políticos. Es necesario en algunos problemas también escuchar a la ciudadanía. Hay otro tema también, y es que muchas veces hay visiones contrapuestas entre los distintos problemas. Hay visiones diferentes de cómo resolver. El caso de la seguridad social es un caso muy claro. En realidad no se llegó a la mitad más uno para el plebiscito. Pero eso no quiere decir que no haya un grupo de ciudadanos importante, porque creo que casi llegó al 40%, no sé si fue el 39%, que expresó una demanda por derogar. Entonces, entre todo y nada, alguien puede decir, bueno, tratemos de generar un espacio de diálogo, de reflexión, para ver qué elementos podemos incorporar, respetando también lo que ha sido el mandato de la ciudadanía. Que acá hay otro elemento, los institutos de democracia directa, claro, el llámese referéndum, plebiscito, ya de por sí es una forma de participación ciudadana. Exacto. Quizás es la más clara, porque frente a la dificultad que tiene el sistema político para lograr resolver algunos temas, ¿qué es lo que se dice? No, vamos a consultar a la ciudadanía. Y claro. Frente a la dificultad para tomar una posición frente al tema de allanamientos nocturnos, vamos a consultar a la ciudadanía. Entonces, ahí uno de los elementos que yo diría en América Latina, en general, ha ido ganando terreno, es el generar espacios en donde se involucre a la ciudadanía
en lo que es el ciclo de política pública. Muchas veces para recoger insumos, otras veces para involucrar, por ejemplo, a los ciudadanos en la implementación de una política pública. Por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo es creo que fue en el periodo de Stirling como ministro del Interior, había unas comisiones de seguridad barrial, que después el Frente las reformuló en unas mesas locales de convivencia, que en definitiva era crear mesas de vecinos en los barrios y en los territorios para tratar de escuchar a los vecinos cómo estaban viviendo el tema de la inseguridad, cómo estaban viviendo el tema de la violencia y recoger ideas. Bueno, pasó por ejemplo con las instalaciones de las plantas de celulosa, donde se armaron allí las mesas ciudadanas convocando y no solo informando a la ciudadanía, especialmente de esas localidades que se iban a ver transformadas por la instalación de las plantas de celulosa, de los cambios, sino también en un ida y vuelta de ese intercambio con la demanda ciudadana, ¿no? Para escuchar las preocupaciones, las demandas también de esos de las afectaciones que iba a tener esa instalación, esa nueva lógica a nivel local, ¿no? Tal cual. A veces son para recoger insumos para la política o a veces para una intervención puntual, como es el caso de la planta de celulosa. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, las experiencias que se dieron en el gobierno del Frente Amplio, que en ese sentido asumió como este modelo de abrir espacios para la participación, aparecen algunas experiencias que fueron como muy visibles. Quizás una de ellas, y que seguramente los oyentes recuerden, fue el debate educativo. El debate educativo, que fue un espacio que se abrió de escuchar a la ciudadanía, donde se pudiera recoger cuáles se entendían que eran los cambios, las transformaciones que se tendrían que dar a nivel de la educación. Y ahí ya vas viendo un primer debate que surgió, es decir, bueno, ¿a quiénes se invita? ¿A quiénes se sienta a la mesa? ¿Cuál es el formato de ese intercambio? Pero al mismo tiempo también, ¿qué ideas se recogen y cuáles no? Entonces, el debate educativo, por mencionar uno, fue uno que además, recuerdo que generó mucha polémica, porque en ese debate el peso de los sindicatos, por ejemplo, fue mucho más fuerte que el de otros actores vinculados a la enseñanza, las familias, que también, sin duda, son un actor relevante en el campo de la educación. Y sin embargo, cuando uno mira el principal resultado del debate educativo en aquel momento fue la ley de educación, y en definitiva ahí vos veías cómo se tomaron en cuenta muchos de los planteos que venían del mundo sindical. Claro, lo que pasa que también a mí me parece que ese tomar en cuenta debería ser previo por parte de los distintos partidos políticos para cuando construyen sus programas de gobierno y después van y se plantan frente a la ciudadanía, como estamos escuchando hoy, y dicen, bueno, ok, mi proyecto para el gobierno los próximos 5 años es esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a mí ahí es donde me hace un poco de ruido a veces los diálogos sociales, ¿está? Porque vos decís, bueno, no, como está pasando hoy en día, ¿no? En materia del plebiscito de seguridad social. Yo te convoco a un diálogo para tenerlo, pero una vez que yo alcance el gobierno, ¿está? Pero a mí la promesa se me la antes, porque en verdad yo te estoy poniendo, digamos, un voto y voy a apostar por un determinado proyecto político o por otro, en base a lo que vos me decís que vas a hacer. Ahora, si vos no me decís lo que vas a hacer y me convocás a un diálogo social y después, en el marco en pleno, digamos, ¿no? En plena navegación, se te mete en la agenda ese diálogo social acciones con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿está? Pero a vos te pesa, digamos, a la interna desde el punto de vista político. Y si bien no es, de alguna manera, no te hace, no te obliga, ¿no? A que vos convoques ese diálogo social, no es vinculante, ahí va. No te obliga a que vos acciones, pero de alguna forma te embreta, y vos después terminás haciendo algo que por la que el ciudadano no te votó, pero vos en ese diálogo social que convocaste te tira hacia. A mí eso es lo que no me parece bien. Comparto totalmente. O sea, me parece fantástico. Y creo que el antídoto para eso, Patricia, para eso que estás diciendo, es ser claros y decir, bueno,
yo lo que pienso en este sentido es poner tu propuesta arriba de la mesa antes. Claro. Y no. Pero no después. Pero no después. Comparto totalmente. Porque si no. Comparto totalmente. O sea, yo como ciudadana, ¿tá? Capaz que tu proyecto político lo voté por algo. Digo, a ver. Sí. Poniendo un ejemplo, ¿no? Hipotético. Capaz que te lo voté por algo y después, o sea, a mitad, ¿me entendés? Del río, cambiaste la carrera. ¿Sabés lo que no puede ser? Que los diálogos sociales, en definitiva, se conviertan en la forma que se tiene cuando el gobierno no logra consensos a la interna de cómo manejar un tema. Ahí va, el partido político. El partido Exacto. político. Entonces, eso es lo que no puede ser. Porque en definitiva, el diálogo social se convierte en una manera de tirar la pelota para adelante y no dejar en claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que quien va a ser electo Exacto. quiere hacer. Entonces, una de las cosas que creo que hay que tener claro es que el diálogo social no diluye la responsabilidad de quien está en el gobierno. Por eso es que quienes plantean esta mirada más de la democracia representativa, de la democracia participativa, no es contra. Esto tiene que terminar fortaleciendo. Porque acá no es de que entonces la participación va a reemplazar. No. En definitiva, está perfecto que vos digas, yo en definitiva quiero escuchar también a los actores involucrados, pero en caso de llegar al gobierno, mi propuesta va a ser esta. Entonces, claro, lo que pasa es que eso puede tener costos políticos. De todas maneras, creo que lo que hay que animar es a que se pongan arriba de la mesa cuáles son las propuestas. Uh-huh. Vos sabés que ya hubo un diálogo de la seguridad social. Hubo un diálogo de la seguridad social en el primer gobierno de Vázquez, en donde se convocaron a las cámaras empresariales, se convocaron a los sindicatos, distintos actores vinculados a la seguridad social. Después hubo una fase 2 que tuvo un perfil más bajo, no fue quizás tan amplia en su convocatoria, tuvo sus límites, no llegó a completarse. A veces los temas de coyuntura también van como limitando un poco y poniendo algunos frenos para que ese diálogo continúe, que fue lo que pasó con la segunda etapa del diálogo por la seguridad social en el gobierno de Mujica, que quedó un poco inconcluso. Uh-huh. No se pudieron hacer todas las mesas que estaban previstas. Hubo un diálogo por la defensa nacional, primer gobierno de Vázquez, en donde se convocaron a todos los actores vinculados a las Fuerzas Armadas para que trataran para recoger insumos sobre cuáles eran las estrategias que debía seguir el país en materia de la defensa nacional. Y hubo en el gobierno de Mujica un diálogo nacional por el empleo. Te pongo para que veas también cómo sobre distintos temas lo que se hizo fue formatos donde se convocaban a los actores involucrados a hacer sus propuestas. Y ahí también un poco lo que vos planteabas. Buena parte de las dificultades es qué pasa con esos insumos. No se es claro de una vez que se recogen los insumos, qué es lo que se va a hacer. Lo primero que hay que aclarar en estas cosas es cuál es el alcance que va a tener. ¿Esto es vinculante? ¿Esto es consultivo? ¿Esto es meramente deliberativo? O sea, que hay un aspecto que tiene que estar, pero clarísimo desde el arranque, que es qué naturaleza tiene este espacio. Porque ahí si no, después entras en esto de que no, pero no me llevaron esta propuesta, no me llevaron otra. Bueno, pero claridad, señores. Esto, ¿cuál va a ser el carácter que va a tener? Lo segundo es ¿a quiénes se va a convocar? ¿A quiénes se va a convocar? Porque en definitiva hay muchos actores en torno al tema de la seguridad social, en torno al tema educativo, abras el espacio que quieras abrir sobre el tema, tenés que identificar de que hay distintos actores y suelen tener más peso los actores corporativos, los actores organizados, los actores que tienen quizás más afinidad con el gobierno. Este concepto de la afinidad electiva, es decir, bueno, hay gente que quizás por trayectoria tiene más peso y más llegada. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de diálogo es? ¿Cómo haces en un diálogo para equiparar las voces? Para que realmente ese intercambio, esa deliberación, asegurar de que todos tengan esa capacidad de ser escuchados. Y ese es un tema que es clave en los diálogos sociales. En definitiva, tratar de que todos sean realmente escuchados y que la opinión de todos sea tenida en cuenta. Otro de los temas claves es cómo vamos a implementar los resultados que salgan
de esto, porque me acuerdo del debate de la educación, uno de los problemas fue que se generaron asambleas, se generaron encuentros en distintos departamentos, territorios. Claro, y después cuando sale la ley de educación, muchos cuestionaron esa ley porque entendían de que había salido fruto de un escritorio y que no había sido un reflejo real de los contenidos que se habían planteado en el Congreso. Entonces, creo que ahí hay materia prima en las experiencias pasadas como para poder recoger aprendizajes. Cuando llega Vázquez por segunda vez a la presidencia, viene con la idea de impulsar otro diálogo social. A los diálogos que mencionamos del primer gobierno de Vázquez, más los diálogos del gobierno de Mujica, Vázquez impulsa nuevamente un diálogo social, pero entonces ya con una visión mucho más prospectiva, colocar en el debate público cuáles son la mirada, la perspectiva que tiene la sociedad uruguaya con respecto a los grandes temas del desarrollo. Fue liderado por la OPP, se convocaron una serie de instancias, de mesas sobre distintos temas bien distintos, y quedó en una serie de documentos. Hay un documento síntesis que se puede consultar en la página de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero mirándolo ahora en perspectiva, este resultado yo diría que fue quizás muy, muy interesante en términos de escenarios futuros, sí, pero tuvo pocas consecuencias prácticas. Es decir, afectó poco la vida cotidiana de los uruguayos, no tuvo impactos directos en ninguna de las políticas públicas. Cuando Tabaré Vázquez lanza ese diálogo social, cuando Tabaré Vázquez al inicio de su segundo periodo como presidente da comienzos a ese diálogo social, él da un discurso en donde plantea qué es lo que él entiende que debiera ser un diálogo social. Y me parece que está bueno poder escucharlo, porque en esa intervención que él hace, creo que hay mucho de lo que actualmente el Frente Amplio, si llegara a ser gobierno, está pensando en lo que quisiera implementar como diálogo social. Creo que es heredero de esta tradición de los diálogos sociales, entendiéndola como la planteó Tabaré Vázquez al inicio de su segundo mandato. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Tabaré Vázquez. El proceso de diálogo social que hoy iniciamos tiene por objetivo generar insumos en diversas áreas y temáticas que estimamos relevante para una estrategia de desarrollo del país y que, repito, es necesario que sea ambiciosa, razonable y sostenible en términos de mediano y largo plazo. Todo diálogo social, si es cabalmente tal, tiene ciertas características y requiere determinados requisitos. Como nosotros queremos que el nuestro, este diálogo social de este país, de esta sociedad, de las uruguayas y de los uruguayos, sea verdaderamente genuino, mencionaré algunas de esas características y condiciones que le queremos dar a este diálogo social. Primero, no es un debate, no lo es. Tampoco es una negociación, ni debate ni negociación, es un diálogo, y a esto me referiré posteriormente. Dos, no es un fin en sí mismo, es una herramienta de trabajo que nos damos como uruguayos para pensar y para trazar desde el presente modelando el futuro. Es una herramienta. Tres, es un proceso de trabajo, es trabajo, no es un fogonazo milagroso que solucione todo desde ya y hacia el futuro. Cuatro, tampoco es un proceso eterno, tiene plazos acotados. Mucha gente no puede esperar más tiempo
para ir encontrando solución a los problemas que vive. 5. También tiene una agenda temática predeterminada, no lo es una reunión improvisada. 6. Para obtener resultados de este diálogo social se requieren criterios y una metodología de trabajo. 7. Demanda conocimientos especializados. No es un conciliábulo de eruditos, no lo es, pero tampoco una tertulia de talenteo. El talenteo no conduce a nada. 8, ha de ser productivo. No hay que aspirar a soluciones inmediatas y perfectas, pero sí a resultados positivos tangibles. Muy bien, allí lo escuchábamos entonces al expresidente Tabaré Vázquez. Veremos qué es lo que pasa con esta convocatoria eventual, ¿no? En caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno, si se instalará o no, cuánto se demora también en instalar, pero bueno, eso lo sabremos eventualmente después del 24 de noviembre y dependiendo, bien decía, de los resultados. Javier, un gustazo, la verdad, gracias por estos aportes, por estas reflexiones, y nos reencontramos en diciembre para la última columna del año ya. Claro que sí, Patricia. Impresionante. Será un gusto estar acá. Se nos fue este 2024. Post elecciones. Claro que sí, post elecciones. Muchas gracias. Gracias.